Bien amigos, pues uno de los temas que estamos viviendo actualmente, ya estamos prácticamente a nada de salir de esta cuarentena, bueno, y también es lo que deseamos, pero bueno, si vivimos en casa y estuvimos ahí de cierta manera encerrados mucho tiempo con este miedo acerca de lo que podía suceder alrededor de nuestras casas, ¿qué pasará ahora que ya podemos salir? ¿Podremos realmente incorporarnos a esta nueva normalidad, como se le llama, de una manera normal? ¿Será prácticamente igual que si no hubiera ocurrido nada de esto? ¿O habrá una sensación de salir más a prisa y hacer como más cosas que no pudimos hacer mientras estuvimos encerrados? No lo sé qué es lo que pueda pasar. Y para eso tenemos a Gina Uribe, que pues nos va a platicar un poquito de lo que podría suceder tras este encierro. ¿Cómo estás, Gina? Hola Daniel, muy bien, muy contenta de estar contigo y con toda la gente que te sigue también, pudiendo hablar un poquito de lo que sé y compartirlo con todos. Perfecto. Oye, ¿cómo ves esta situación? ¿Será fácil reincorporarnos a nuestra vida normal, a esta nueva normalidad, o nos costará trabajo? ¿Tú cómo lo ves? Nueva normalidad, ¿no? Qué curioso, porque ¿qué es normal? Hay siempre debate sobre qué es normal y ahorita hablar sobre todo de una nueva normalidad, sobre todo en aspectos que creo que tampoco podemos imaginarnos, no tenemos el alcance porque no tenemos el conocimiento para podernoslo imaginar, pues es un poco complicado, pero definitivamente va a depender la adaptación de la personalidad de cada individuo, de cada persona. Hay personalidades que son mucho más aprensivas, hay personalidades que son más prácticas y de acuerdo a esta personalidad es que va a haber diferentes retos para que las personas se puedan incorporar a la vida tal y como va a ocurrir en los próximos meses. No, y fíjate, y bien lo citas, o sea, son dos conceptos y dos palabras muy complejas, nueva y normalidad. De entrada siempre existe en nosotros cierta resistencia al cambio. Entonces, cuando hablamos de lo nuevo, pues obviamente implica un cambio de chip total, del cual creo que muchos ni siquiera estamos preparados, ni siquiera lo estamos imaginando, ¿no? Y la otra palabra, normalidad, de algo que se va a volver pues prácticamente nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con esta situación de cambiar? ¿Cómo podemos lidiar con esta resistencia al cambio que quizás muchos pues no traten de mirarlo como es ahora y traten todavía de seguir enganchados en el pasado? Claro, y es que, como bien lo mencionas, la resistencia al cambio, que creo que, fíjate, cuando las personas llegan a terapia, suele ser justo por eso, porque las cosas en su vida, en algún aspecto en el que sea, están cambiando y se están resistiendo a él, ¿no? De hecho, cuando trabajamos en terapia conceptos como el duelo, tienen que ver con el cambio. Entonces, el duelo, actualmente creo que todos estamos viviendo un duelo, no lo manejamos de esa forma, no se maneja en medios de esa forma, sin embargo, estamos viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque conocíamos las cosas de una manera y de repente algo cambió, aparte de muy rápido, ¿no? De una semana a otra, que no lo teníamos imaginado, inesperado. Nos llegaban noticias de China allá por noviembre, por diciembre, por enero, y todo lo veíamos tan lejano que jamás creímos que nos alcanzaría y que además nos alcanzaría con la rapidez con la que lo hizo. Entonces, sí, estamos viviendo un duelo fuerte, un duelo que hace que replanteemos muchísimas cosas, el cómo estamos viviendo y demás, desde una conciencia distinta, pero también muchísimas resistencias, Daniel. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder ir haciendo? Pues yo creo sinceramente que cada quien va a poder hacer lo que esté en sus manos. Todos somos diferentes y existe miedo, existe duda, existe falta de estructura, porque además la verdad es que las noticias van cambiando de un día a otro. Entonces un día te dicen que nos podemos esperar una cosa y a la siguiente semana nos lo acaban de cambiar. Y va a depender muchísimo de la resiliencia de cada quien. Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios y a las cosas complicadas de la vida. Y mucho va a depender de la crianza que hayamos tenido, de cómo enfoquemos las cosas desde pequeños, de la tolerancia a la frustración. Y pues bueno, lo que sí me queda claro es que las personas que tengan esa resiliencia y esa tolerancia a la frustración ya practicadas, pues lo van a tener más sencillo, y las personas que de repente se resistan más a los cambios y sean más aprensivas y no puedan ir con la corriente y tengan que nadar contra corriente, pues
tienen un reto mayor porque van a tener que aprender muchísimas más herramientas, pero ahí es pues donde estamos y aparecemos los expertos en la salud mental que vamos a estar ahí para apoyarlos. Oye, un consejo para todos nuestros radioescuchas, distingo como dos momentos en este tiempo. Uno, el hecho de prepararnos para salir, como tú bien dices, es algo que a lo mejor no estamos pensando, fue algo que nos sorprendió, estamos más en la cuenta de cuándo vamos a poder salir de casa, pero no nos estamos preparando para este cambio, ¿no? Y como tú dices y bien mencionas, necesitamos de cierta manera prepararnos porque es una situación totalmente diferente. Y el segundo consejo para nuestros amigos sería pensar, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar ya cuando salgamos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que nos podrías recomendar empezar a trabajar mentalmente? Primero desde casa para prepararnos a salir y en segundo para afrontar lo que tendremos afuera. Creo que lo que tenemos que empezar a trabajar todos, Daniel, y sí me gustaría hacer mucho hincapié en esto, y es como lo que quiero transmitirles hoy a las personas que nos están escuchando, que entendamos o no entendamos, aceptemos que las cosas cambiaron. ¿Ok? ¿Qué pasa? La gente está casi, y lo veo en memes, ¿no? Yo misma los he compartido, de repente este perrito que sale corriendo a la playa, ¿no? Me voy a ver así yo cuando salga de la cuarentena, pero en realidad, mientras no exista una cura, mientras no exista una vacuna, mientras los gobiernos no se pongan de acuerdo en lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, y mientras además sea una situación que está en el aire, ¿no? Tenemos que aceptar que las cosas cambiaron. Y creo que eso es algo que la gente todavía está tan apegada en el, no, todo va a volver a ser normal, ¿no? No, todo tranquilo, o sea, démosle un tiempo más y todo va a ser normal. Entonces, creo que en el momento en que aceptemos que algo cambió y que no sabemos ni siquiera cómo va a ser, en nuestro cerebro va a empezar a hacer la diferencia. Porque vamos a tener la disponibilidad de empezar a recibir las cosas tal y como vengan. Ese es el clásico concepto de fluir, ¿no? Yo creo, sinceramente, Daniel, que estamos prostituyendo los terapeutas, los coaches, mucha gente que se dedica como a dar consejo a las personas y demás, ese concepto del aquí y el ahora, porque lo usamos mucho verbalmente, pero luego el vivirlo y el experimentarlo es el verdadero reto, no es tan sencillo. Y para poder hacerlo, no es por arte de magia. Sin embargo, creo que tenemos que entender los seres humanos, que estas cosas que están pasando, que estos cambios que estamos viviendo, vamos a tener que aprender cosas nuevas, ¿ok? Tenemos que aprender que vamos a aprender procesos nuevos y que vamos a implementarlos sin saber nada, ¿no? Así, dejándonos llevar. Entonces, esto es importante porque en el momento en que lo podamos ver de esta forma, va a haber menos resistencia y realmente estaremos ahí en el aquí y en el ahora, fluyendo, ¿no? A veces pensamos fluir, pero cuando todo está bien, cuando ya sabemos qué es lo que nos esperamos. Eso es fácil. Aquí lo complicado y el reto real es que a pesar de todo, ¿no? Que tal vez pueda cambiar el aspecto en las escuelas, el aspecto en los lugares públicos, el que tal vez tengamos que empezar a utilizar un cubrebocas cuando antes no lo hacíamos, que vayamos a lugares en donde hay turnos o tengas que agendar una cita cuando antes no lo hacías. Bueno, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a estar vigente, ¿no? Lo que sí es lo que te decía, mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, pues seguramente vamos a tenerlo que aplicar porque está en el aire. No es como cuando te dicen, no comas de esto porque te hace daño. Bueno, pues lo que tienes que hacer es buscar otra cosa para comer y ya está. No, ahí está en el aire y mientras sea así, pues creo que tenemos que adaptarnos a que vienen cambios y mientras más rápido lo aceptemos y nos resistamos a la idea, mentalmente vamos a poder empezar a manejar nuestra psicología de mejor forma y sentir menos ansiedad o depresión, que es lo que más se está dando ahorita con todas las personas. Sí, y además como bien citas, es como una especie de duelo de nuestra vida pasada, ¿no? En donde tenemos que reconocer que las cosas cambian, que las cosas van a avanzar hacia otra dirección, pero pues obviamente si nos enganchamos mucho en este duelo, como bien mencionas, podemos caer en depresión, podemos caer en muchas otras actitudes y conductas que se relacionan precisamente con no avanzar, con no aceptar el cambio, ¿no? Y creo que la mejor manera es adaptarnos, y esta adaptación pues es precisamente aceptando que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser distintas, para que de esta manera pues
este pensamiento pueda influenciar directamente en nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Exactamente, y ¿sabes qué pasa? Que además, si tendemos a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, nos podremos dar cuenta que incluso con estos cambios que estamos viviendo, que puede ser que nos estén costando trabajo, también hay ganancias secundarias. O sea, en la vida, todo, por muy malo que pueda ser, también tiene cosas buenas. Y las cosas buenas también tienen cosas malas. O sea, en la vida siempre hay dualidad, ¿no? Entonces, podemos empezar por observar cómo estos meses que nos han costado trabajo estar encerrados, la naturaleza se ha renovado en muchísimos aspectos, ¿no? Y que tal vez estamos teniendo la posibilidad de empezarnos a comunicar con seres y personas de nuestra familia que antes no lo hacíamos, gracias a que nos tenemos que ver, que nos vemos obligados a vernos diario. Entonces, fíjate, tengo una paciente ahorita que me comenta, Gina, yo soy una mamá que trabaja desde el momento en que nació mi hija, ¿no? 3 meses después, y nunca había tenido ya la posibilidad, y tiene una hija de 5 años, de estar con ella en el día a día, de prepararle comida y demás. Entonces, aunque al principio sí le implicó un reto grande, porque tenía que aprender a hacer cosas que no había hecho nunca, ¿no? Ahorita, que tenemos ya 1 mes y medio en terapia, me dice, maravilloso, ¿no? Ahorita es más, o sea, disfruto tanto esto que me va a costar trabajo volver a regresar a trabajar. Uh-huh. Entonces, tendamos a ver el vaso más lleno que vacío. De todo, incluso de los peores cosas que nos pueden ocurrir en la vida, siempre va a haber ganancias secundarias. Perfecto. Oye, y en el caso de esta angustia, de este miedo en el cual podamos vivir, obviamente influenciados mucho por los medios de comunicación, acerca de que en algunas semanas pues vamos a tener que convivir con personas que no sabemos si están infectadas, personas que a lo mejor sí lo están, a lo mejor personas que estornudan y es un simple resfriado, y todos vamos a estar como en este estado de alerta, ¿no? En estas situaciones cuando vayamos a una plaza, a un cine y solamente se permita un cierto porcentaje de las butacas que puedan estar ahí. Vamos a vivir como en esa angustia y en ese estrés, ¿no? ¿De qué manera podemos lidiar, digamos, con esta situación que a lo mejor muchos pues, se van a guardar, ¿no? Que muchos pues van a vivir pues en este constante estrés y que obviamente puede afectar sus relaciones tanto laborales como personales? Mira, yo creo que también va a depender mucho de la persona. Hay personas que les va muy bien la terapia de choque, en donde yo les diría, enfréntate justo a eso que te da miedo. Me da miedo ir al cine porque, bueno, pues entonces vete al cine, ¿no? Sin embargo, no todas las personas funcionan de esa manera. Yo les diría que, la verdad, la forma más humana de poder proceder con ese tipo de cosas es dando el tiempo y el ritmo a cada persona. Cada persona tiene un tiempo y un ritmo de aprender las cosas, ¿no? Hay a quien le costará menos trabajo y hay a quien no. Entonces, por ejemplo, yo les puedo platicar, ¿no? El día de ayer, una de mis hijas estuvo en el jardín mucho tiempo jugando, uh-huh. Y en la tarde, cuando voy la abrazo, la siento, tenía algo de febrícula, ¿no? Ajá. Claro que es indudable no sentir y no pensar, Dios, es el inicio de un coronavirus, ¿no? Sin embargo, también les pido que utilicemos esa parte racional que tenemos, en donde lo primero que hice fue, bueno, ¿no? Medir temperatura en todos los miembros de la familia, darme cuenta que solamente era una de ellas la que tenía fiebre, que le dio un paracetamol y que 2 horas después estaba perfecta y que no hubo necesidad de volverle a dar nada, ¿no? Entonces, entender que también la enfermedad y la muerte es parte de la vida, ¿sabes? Uh-huh. Nuestra cultura mexicana es una cultura que celebra la muerte, pero creo que estamos perdiendo en realidad el concepto y el entendimiento de la celebración de la muerte. Sí celebramos el salir y festejar y demás, pero luego nos enteramos de la enfermedad y la muerte y nos da nuevamente miedo. Y creo que en realidad, si empezamos a observar que la muerte y la enfermedad es tan natural como la vida, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo les puedo decir a nivel personal uh-huh. que en esta etapa de coronavirus tengo muchas personas cercanas, pues por mis pacientes y demás, conozco a mucha gente claro. Que han muerto en esta etapa y que no han muerto de coronavirus. O sea, creo que de las personas que conozco, el 90% han muerto de otro tipo de causas que iban a ocurrir sin coronavirus de por medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, también utilicemos como esta parte racional que nos puede explicar, ¿sabes? Daniel, de repente creo que los medios se meten muchísimo a darnos tendencias claro. Y se nos olvida que la ciencia no actúa con tendencias, actúa con facts, con hechos, ¿no? Con datos y tenemos que voltear a ver otra vez esos datos
y no es que nos olvidemos, pero sí dejar las tendencias un poco de lado para que podamos analizar esas cosas con mente más crítica y darnos cuenta que a veces el miedo también nos está haciendo de las suyas, pero que realmente está en nuestra mente. Claro, claro. Oye, me encantó todo lo que nos dijiste el día de hoy. Y además, pues estás de fiesta porque te vamos a poder escuchar todavía más, además de que te podemos ver en muchas de las colaboraciones que haces en medios, en televisión, y gracias por también acompañarnos en radio. Tienes un nuevo canal, ¿no? De YouTube. Así es, ya mañana lo estreno, ¿cómo ves? Cuéntanos, ¿cómo está esto? Pues sí, mire, es una noticia que a mí me alegra mucho, porque ya desde el año pasado lo vengo pues manejando, ¿no? En mi mente primero surgió, como todas las ideas surgen, y sin embargo no podía, por muchas cosas, por trabajo, por otros proyectos y demás, no podía yo llevarlo a cabo, no podía aterrizarlo. Y sin embargo, fíjate, dentro de las cosas buenas que me han dado esta cuarentena y la posibilidad, porque sigo súper activa, pero pues trabajo más en mi casa, claro, gracias a las tecnologías con mis pacientes a distancia y demás también por su seguridad y la de mi familia, pues me dio el tiempo de poder realmente aterrizar este proyecto que ya tenía unos meses, te digo yo, cocinando. Y sí, por fin, justo hoy en la mañana terminamos de grabar el contenido que teníamos ahí preparado. Vamos a estar publicando un programa de unos 15 a 20 minutos aproximadamente cada semana, y pues mañana se lanza, así por eso de las 12 del día. ¿Puedo decir el canal? ¿Cuál es? Sí, claro, claro. Para que seguir. Claro. El canal lo pueden seguir en YouTube como psicoterapeuta Gina Uribe. Y pues ahí les voy a estar dando un montón de datos. De hecho, el día de mañana vamos a hablar de cuándo tomar psicoterapia, ¿no? Que creo que va a ser bien bueno porque hay mucha gente que de repente dice, pero sí soy candidato, ¿no? ¿Qué tipo de terapia tomar y demás? Entonces, justo en el programa del día de mañana que se estrena, vamos a hablar de eso y pues voy a estar encantada de poder leer todos sus comentarios, que la retroalimentación es la única forma de que me permita pues seguir creciendo como terapeuta e investigando y estudiando para pues poder estar con ustedes ayudándoles, ¿no? Cuando me lo permitan. Claro que esa es la intención precisamente de tu vocación profesional, y me encanta en las colaboraciones que tienes en medios, pues precisamente siempre es esa idea de ayudar. Y hablando de ayudar, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente, si quiere contactarte, si tiene algún sentimiento de estos de los que estuvimos hablando, o se siente y necesita ayuda, cómo te pueden contactar? Claro que sí, Daniel. Mira, me pueden contactar por Facebook. Mi fanpage es psicoterapeuta Gina Uribe. Gina se escribe Gina, igual que la página de YouTube. Y en Instagram me encuentran como @Gina Psicoterapeuta. Entonces, es bien importante mencionarles a todas las personas que nos están escuchando que una de las herramientas que utilizo como terapia es la hipnosis. Sé que hay mucha gente que de repente ahí como que el simple nombre le puede causar miedo, pero a otros muchos también les causa curiosidad, y la verdad es que está siendo una excelente herramienta para utilizarla con mis pacientes que están sufriendo de ansiedad, de depresión, y gracias a lo que te decía, las redes y a la tecnología, pues estoy pudiendo atender a la gente a distancia para que estén súper tranquilos en la comodidad de su hogar. Y fíjate, ayer tuve por primera vez un paciente internacional, ¿no? Un mexicano que vive en Londres, y que nos pudimos conectar y que pues con todas estas herramientas tanto terapéuticas como tecnológicas pues pudimos atenderlo y hoy está mucho mejor. Perfecto, qué buena onda. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues la invitación abierta para que regreses y podamos seguir platicando de muchos temas, que obviamente pues la situación nos va a dar mucha tela de dónde cortar. Pues un placer, gracias por la invitación, gracias por contar conmigo, un saludo a todo el mundo y cualquier cosa pues estoy aquí a sus órdenes. Perfecto, amigos, pues ahí está Gina Uribe, síganla en su canal y bueno, ahí están las redes sociales también para que la puedan seguir.